Okay, well, good morning, everyone. On today's class, our main objective will be talking about the simple present in the third person, which I think we already know some of these concepts, or probably we're already familiar with this. Okay, so simple present. Okay, hold on. Okay, um, first activity: listen and follow the conversation. Ah, por favor, voy a leer la conversación y ustedes van a intentar seguir la lectura, ¿sí? Entonces, here we go. Wow, you have a lot of music in your computer. Yeah, but I buy MP3 online. My brother likes music too, but he doesn't buy MP3. He buys CDs. He has hundreds. Do you like this song? Yes, I do. Me too. Let's play it. Okay. Do you get the conversation? ¿Entendimos la conversación? ¿Hay palabras que no sepamos? ¿Cómo estamos de vocabulario? Mm, ¿Fácil? bien, sí. ¿Bien? ¿Pretty easy? Yes, right? Mm, sí, ¿Sí? ¿Más o menos? más o menos. ¿Qué palabra está diferente? ¿Qué palabras son complicadas? What words are like complicated or different? Or new words? Mm, nothing. No. Nothing? Okay. He has hundreds. ¿Qué significa? He has hundreds. Tiene cientos Tiene cientos. ¿Tiene cientos de qué? de sedes. De Decides. CDs, De okay. discos. He's right. He's talking about CDs, right? Great. CDs. Okay. So we're talking about music. We're talking about uh, two guys that are like sharing their music likes, right? And he says that one of them buys MP3s and his brother buys CDs, right? Uno de ellos compra MP3 y el hermano de este pues compra CDs. Okay, great. Let's move on. Okay, let's notice then that we use the auxiliary do. When do we use the auxiliary do? ¿Cuándo utilizamos el auxiliary do? En presente simple y para preguntas. Para preguntas, ¿no? Para preguntas y para presente simple. For instance, eh, here we have a question that it's starting with a do, right? We have multiple questions that starts with do. Okay, so the verb, I'm sorry, the auxiliary do, we use it for questions and as well for answers. Okay, so in this case, he asked, "Do you like this song?" Yes, I do. Okay, siempre que nosotros tenemos una pregunta que comienza con el auxiliar do, tenemos que contestar de la misma manera. Yes, I do, or no, I don't. Okay, so whenever we have a question using auxiliary do, it is imperative. You must answer with the same auxiliary. In this case, is auxiliary do. Okay, so in this case, this is a positive answer. So the answer will be yes, I do. In case it is a negative answer, we say I no, I don't. Okay, great. Like in this case, ¿sí? Como en este caso, estamos utilizando el negativo del auxiliar do y dice he doesn't, ¿ok? ¿Y qué vemos de diferente en este do? Que este es. ¿Cómo se llama? Es. Como es he, she, and it, se Ujú. cambia a es. Does, right? We are using the third person. Estamos utilizando la tercera persona. So that's why we change from do, okay, from do to does, okay, to does.
This is only when we use the third person. Esto solamente cuando utilizamos la tercera persona, que como su compañero dijo, se utiliza para él, para ella y para eso, ¿no? Y en ese caso, nosotros utilizamos, en lugar del do, utilizamos el does. Y cuando es negativo, pues lo cambiamos a doesn't, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Facilito? ¿Alguien tiene alguna duda? No, todavía. Todo bien, ¿no? Creo que estas son de las cosas más sencillas y más básicas y simples, ¿no? Que tenemos cuando estamos empezando. Bien. Okay, let's move on. Let's continue. Whenever we have questions with the auxiliary do, we formulate or formulamos o creamos nuestra pregunta con el auxiliar do y utilizamos para las personas yo, tú, nosotros y ellos la forma del do. ¿Okay? Y para las terceras personas, he, she and it, utilizamos el does. ¿Okay? Para preguntas, el do siempre va al inicio, do, then, seguido de la persona, do I, do you, do we, do they, by cities. Or, in case it's a third person, like he, she, or it, does he, by cities. ¿Okay? Y eso nos sirve también como un auxiliar, ¿sí? Aquí en este momento, cuando nosotros utilizamos el does, en automático ya sabemos que estamos hablando de he, she o it, ¿sí? Entonces, el verbo permanece en la forma presente simple, ¿ok? Igual, cuando utilizamos el do, el verbo va a permanecer en la forma de presente simple, ¿ok? Ahorita vamos a ver por qué o por qué lo estoy mencionando. Entonces, de momento lo que hay que saber es que para preguntas, we use the verb or the auxiliary do, or does in case that is a third person. Okay, utilizamos el auxiliar do o does en caso de que sea una tercera persona. Okay. Para respuestas cortas, short answers, we say yes, I, or you, or they, whatever. Yes, I do. Okay, short answer. And if we are talking about a he or a she, if we are talking about a third person, si estamos hablando de una tercera persona y nos preguntan, does he or does she? La respuesta sería, yes, she or he does. ¿Okay? Utilizando siempre el mismo auxiliar. ¿Sí? Como ya sabemos, existen otros tipos de auxiliares como el have. Y entonces, si la pregunta está utilizando el auxiliar have or has, la respuesta tendrá que ser con el auxiliar have or has. Okay? In this case, we're just using the auxiliary do. Okay, so the short answer in positive will be yes, I do, or yes, she does. Okay. ¿Preguntas hasta aquí? No, ¿verdad? Seguimos como bien. Más o menos. Más o menos. ¿Qué es lo que se nos está complicando? ¿Cómo decirlo? La pronunciación sería. Ok. La pronunciación, ok. Bueno, esa es una parte más sencilla de arreglar. ¿Sabemos identificar cuándo utilizar el do y el das? Ujú. ¿Sí sabes? Mm, Más o menos se te dificulta, ¿a alguien se le medio. dificulta? Más o menos, ok. Siempre que vamos a hablar de él, de ella o de eso, de un perro, por ejemplo, utilizamos el auxiliar does, ok. Para lo demás, vamos a utilizar do you, ok. Por ejemplo, do you think the class is interesting? ¿Tú crees? Do you think the class is interesting? And the answer, if you think it is interesting, si tú crees que la clase es interesante, you will say, yes, I do. Okay. For instance, déjame ver. Déjame ver quién tenemos en la clase. Vamos a hacer unas preguntitas. Bueno, ok. Abigail,
Good morning, Abigail. Good morning. Do you think the class is interesting? Mm, ¿Tú crees que la clase es interesante? Do you think the class is interesting? mm, yes. Yes, Yes. what? Yes. Okay. Yes, what? Yes, I what? Yes, I what? No, 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 no. Yes, I do. Yes, I do. Great. Muy bien. Siempre, Abigail, siempre que nos hacen una pregunta con do, por ejemplo, la que hice ahorita, do you think the class is interesting? ¿Tú crees que la clase es interesante? La respuesta siempre debe ir con el mismo auxiliar, ¿ok? Si tú crees que la clase es interesante, la respuesta es positiva, tú contestarías, yes, I do, ¿ok? Eric. Good morning, Eric. Good morning, teacher. Do you like chocolate? Yes, I do. Great. Great, Eric. Fernando. Good morning, Fernando. Good morning, teacher. Okay. Does Enrique like chocolate? I don't know. Maybe he does. Maybe he does. Well, he already said he does. So the answer will be yes. Yes, what? Yes, he does. Great. Great. Thank you, Fernando. ¿Ven la diferencia? Aquí acabamos de poner un ejemplo, ¿no? Le preguntamos primero a uno de nuestros compañeros si le gustaba el chocolate y dijo, yes, I do. Después le preguntamos a alguien más si a nuestro compañero le gusta el chocolate y dijo, sí, a él le gusta, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos directamente con una persona, a ti te gusta el chocolate, cuando utilizamos para una persona directo, a ti te gusta el chocolate, contestamos con el mismo auxiliar, do. Do you like chocolate? Using the auxiliary do. And the answer will be, yes, I do, okay? Using the same auxiliary. Cuando nosotros le preguntamos por alguien más, a él le gusta el chocolate, a ella le gusta el chocolate, al perro le gusta el chocolate. Does he like chocolate? Yes, he does. Okay. So, esa es la diferencia entre utilizar el do y el does. El do lo utilizamos para referirme a ti, a you, a ellos o a nosotros. A nosotros nos gusta el chocolate. Do we like chocolate? ¿Sí? Yes, we do. A ella le gusta el chocolate. Does she like chocolate? Yes, she does. Okay. So, esa es la diferencia de utilizar el do y el does. Okay. Questions. ¿Quedó un poquito más claro cuando utilizamos el do y el does? Sí. Sí, más o menos. ¿Se vale decir más o menos o todavía no entiendo? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Más o menos? De mi parte, bien. ¿Sí? Ok, bueno. All right. Whenever we have a negative answer, we say no, I don't. Okay? Or no, he or she doesn't. Okay? Aquí ya solamente agregamos la parte negativa que es pues el NT. Okay? Igual, si queremos hacerlo un poquito más extenso, no, he or she do not. Okay? Do not, I'm sorry, I do not or he or she does not. Okay? Utilizando el mismo auxiliar does para la tercera persona y do para la primera persona y los plurales. ¿Sí? Los plurales son tú, nosotros y ellos. Okay, entonces utilizamos cuando vamos a preguntar por ella, por él o por una mascota o por eso,
utilizamos el auxiliar does. Y cuando vamos a preguntar por mí, por ti, por nosotros y por ellos, utilizamos el do. ¿Ok? Bien. Continuamos entonces. Las partes afirmativas. Cuando no utilizamos, y aquí ya va a complicarse a lo mejor un poquito más. Cuando no utilizamos el auxiliar, ¿sí? Recuerden que el auxiliar mencionábamos que nos hacía referencia ya a una persona, ¿sí? Y el verbo estaba en presente simple, ¿ok? En este caso, utilizando para la tercera persona el does, he, she, y el verbo, vean cómo permanece igual en presente simple, ¿sí? En presente simple y en su forma más básica, ¿sí? By, ¿ok? Vean cómo estos dos son exactamente el mismo verbo, no tienen ninguna añadidura, no se están transformando y permanecen exactamente igual, ¿sí? ¿Qué es lo que los hace diferentes? ¿O qué es lo que hace diferente una oración de la otra? El auxiliar, ¿ok? Para el caso del he, she o it, utilizamos does, y para el caso de los plurales y yo, utilizamos do, ¿ok? Eso es importante que lo notemos por lo siguiente. Cuando nosotros no tenemos un auxiliar, ¿ok? El verbo se va a transformar. En los afirmativos o los positivos, tenemos para las personas plurales y el yo, la forma básica del presente que es buy, ¿ok? I buy CDs. I like chocolate. You like chocolate, ¿ok? A ti te gusta el chocolate. You like chocolate. I like chocolate, ¿ok? Y el verbo se permanece igual, sin añadiduras. Para las terceras personas, y aquí está lo importante, agregamos una S al final de todos los verbos. She buys CDs. She likes chocolate. He likes chocolate. ¿Sí? Entonces agregamos la S. ¿Sí? Entonces es importante hacer la distinción cuando nosotros hablamos o cuando hacemos alguna oración en presente. Si estamos hablando de una tercera persona o del he, she o it en presente, al verbo le agregamos la S. Por ejemplo, Abigail likes chocolate. Fernando likes chocolate. Eduardo buys CDs. ¿Qué otro ejemplo? A ver, un ejemplo ustedes, utilizando el he, el she o el it. A ver, un ejemplo. The cat eats fish. No, eats fishes. Great. The cat eats fishes. ¿Okay? El gato come pescados. ¿Sí? The cat eats. Escuchen cómo le agregamos la S al verbo eat. ¿Sí? Si yo dijera que yo como pescado, yo diría I eat fishes. ¿Okay? Pero como estamos hablando de una cosa o de una mascota o de un eat, entonces decimos the cat eats fishes. ¿Okay? Great. Muchas gracias, Enrique, por tu aportación. ¿A alguien se le está dificultando? ¿Qué opinan? ¿Bien? ¿Más o menos? What do Todo you bien. think? ¿Todo bien? ¿El resto? ¿Qué opinan? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Great. Todo bien. Bien. Then let's move on. Let's continue. Same case when we are talking in negative. Mismo caso cuando estamos hablando negativo. We use the auxiliary do for plurals and I. Y para los plurales y para el yo utilizamos el auxiliar do.
Y para los he, she, or it, the third person, we use does, okay? In negative, doesn't. For instance, she doesn't buy CD. ¿Por qué aquí no le agregamos la S, Abigail? Ve el verbo, no tiene una S. ¿Por qué no tiene S? A ver, Germán, ¿por Porque ya qué? tiene auxiliar. Porque exactamente, porque ya tiene un auxiliar y el auxiliar does ya es como haberle puesto la S al verbo, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tenemos el auxiliar, recuerden que no es necesario ponerle la S. Si nosotros hablamos como en la primera oración, ¿sí? Donde no estamos utilizando ningún auxiliar, entonces es súper importante que le pongamos la S. Si no, si no estamos hablando de forma incorrecta, ¿ok? Entonces, em, cuando tenemos auxiliar, ya sea negativo o pregunta, en la tercera persona, que sería el does, no es necesario agregarle la S al final del verbo. Cuando no utilizamos el auxiliar, como en este caso, es importantísimo utilizar la S al final de los verbos. La S al final de los verbos solamente va a aplicar para las terceras personas, que es he, she, or it. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Questions? No, todo. Ok, good. If you have questions, si tienen preguntas, you let me know. Me dicen y nos detenemos y hasta que quede bien claro, continuamos, ¿ok? No tengan pena. Okay. Let's see again the conversation. Okay. I'm going to read again the conversation and let's identify when we use the third person. Y vamos a identificar cuando utilizamos la tercera persona. Listen. Wow, you have a lot of music on your computer. Yeah, I buy MP3 online. My brother likes music too, but he doesn't buy MP3. He buys CDs. He has hundreds. Do you like this song? Yes, I do. Me too. Let's play it. Ok, ¿dónde tenemos terceras personas? El uso de la tercera persona. ¿En qué verbos? No sé si esté bien yo, pero sería entre you o your. My Your. Digo brother yo. likes En mi opinión. music. He has 100. He has 100. He likes Buy CD. music. He buys CDs. Where else? That's it, right? Creo que eso es todo. Y por supuesto, pues aquí, ¿no? Porque ya estamos viendo que el auxiliar está hablando de la tercera persona. Ok, great. So, have, ¿está hablando de tercera persona o de los plurales? El verbo have. De los plurales, ¿no? De los plurales porque estamos preguntándole a alguien, ¿no? Estamos hablando del you. You have a lot of music. So it is not a third person. Entonces no es una tercera persona. Bien. I buy MP3s. ¿Estamos hablando de terceras personas o de los plurales? Y del yo, por supuesto. Bueno, estamos hablando del yo, ¿verdad? Bien. My brother likes music. Esta es tercera persona, ya habíamos dicho. Bien, bien identificado. He buys CDs, ¿no? Ya tenemos la S en el verbo buy, entonces estamos hablando de una tercera persona que es he. He has hundreds. También ya lo hemos identificado como una tercera persona porque el verbo tener, el verbo have, cambia a has, ¿no?
por la tercera persona. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos el verbo have. Bien. What else? Oh, that's it. Ok. ¿Preguntas hasta ahora? De momento no. Ok. Bueno, ya se viene un poquito a complicar el asunto aquí. Los verbos que terminan en consonante más una Y, ¿ok? La forma para la tercera persona cambia un poquito, ¿sí? Recuerdan que en la versión anterior decíamos que solamente era necesario agregar el S a los verbos para formarles la tercera persona, ¿sí? Por ejemplo, likes o buys o sounds, ¿ok? O sea, la mayoría de los verbos normalmente solamente es necesario agregarles la S al final y con eso nosotros ya podemos hacerlo una tercera persona. Ya podemos decir he or she likes, he or she buys, ¿ok? Pero, ¿qué sucede con otros verbos? ¿No? Los verbos que terminan en Y, en consonante más una Y, como por ejemplo study, ¿ok? Que termina study, hurry, carry, and deny, ¿ok? Cambian, ¿sí? ¿Cómo cambian? Les vamos a quitar la Y y le vamos a cambiar por una IES. ¿Ok? Entonces, va a cambiar a from study to studies. ¿Ok? A lo mejor no suena tan diferente, pero a la hora que lo escribimos deberíamos quitar o debemos quitar la Y y cambiarlo por IES. ¿Ok? Study to studies in third person. Hurry to hurries. Carry to carries. Deny to denies. Okay. What's the meaning of hurry? ¿Cuál es el significado? Prisa. Darse prisa, ¿no? Algo así. Darse prisa. Hurry up. You know, cuando decimos hurry up, es súper tarde. Hurry up. Okay, date prisa, es súper tarde. Hurry up. Great. What's the meaning of carry? Cargar, creo. Cargar. Cargar algo, ¿no? También cuando decimos carry on. ¿Qué significa carry on? Sí, adelante. Seguir adelante. Bien. Carry on. Or carry, cargar, ¿no? Bien. Deny. ¿Qué significa deny? Negar. Negar. Ok. Bien. Cuando nosotros decimos no lo niegues. Ok. Ese es deny. Bien. ¿Continuamos o alguien tiene alguna duda? Esas cosas, digamos, que le quitas la Y y le pones el IES, con la práctica lo vas a hacer de forma natural. O sea, no es necesario que te memorices una lista de verbos para saberlo. Entonces, con la práctica, con la fluidez de tu conversación, con que estés poniendo atención a cómo suena, ¿sí? Está hablando de un he, de un she, de un it. Then we change to studies, to hurries, to carries, to denies, okay? You're going to get used to, te vas a acostumbrar. No es necesario que te lo memorices de machete, pero sí que pongas atención en este punto, ¿sí? En este punto me refiero a nuestras bases que estamos construyendo para aprender inglés, que pongas atención a de quién estamos hablando, ¿no? Como en la conversación anterior, la conversación anterior era una conversación entre dos personas que de repente hablaban, a ti te gusta, ¿sí? Y de pronto hablaban del hermano de alguien, ¿sí? Entonces ya cambiaba a una tercera persona. De momento hay que poner atención a ver de quién estamos hablando para saber si le agregamos la S o en caso de que termine con Y, quitamos la Y y le agregamos IES. Entonces, ahorita de momento no te preocupes si no te sabes un chorizón de verbos, solamente pon atención a ver de quién estás hablando. ¿Ok? Ok, let's move on then. What happened then? ¿Qué pasa cuando tenemos verbos que terminan en doble S, X, CH, bueno, CH, SH o la O? Okay. Verbs ending double S, X, CH, SH, or O. The form for the third person
change to es. La forma para cambiarlo a tercera persona cambia o se le agrega una es. En lugar de la s solita o en lugar de quitarle algo, le vamos a agregar la terminación es. ¿Ok? For instance, kiss to kisses, fix to fixes, watch to watches, crash to crashes, go to goes. ¿Ok? Si se fijan, tenemos una terminación doble S, una terminación de X, una terminación de CH o CH, una terminación de SH y la terminación de O. ¿Sí? Entonces, en todos los casos, cuando tengamos estas terminaciones, vamos a agregarle la ES. ¿Sí? Igual, no importa si de momento no te sabes un montón de verbos, no es necesario. You're gonna get used to. Te vas a acostumbrar. You're gonna get used to, ¿ok? Te vas a acostumbrar, los vas a manejar de forma natural y sin pensarlo lo vas a decir. Pero ya cuando tengamos un nivel un poquito más avanzado. De momento hay que poner atención, recalco, hay que poner atención a la persona de la que estamos hablando. Si estamos hablando de un he, de un she, de un it, then we have to change or we have to add. Tenemos que agregar o cambiar a la tercera persona con ES en este caso, con IES cuando aquí tenemos la Y o simplemente agregando una S. A esto se le llama la concordancia de la persona, ¿ok? Porque hace referencia a que estás hablando a un he, un she o un it, ¿ok? So let's focus on who we are talking, ¿ok? Who we are talking. If we are talking about a he, a she, or an it, we have to add an es to the verb. We have to remove the y to IEY, IES, or just add an S, ¿ok? Entonces, pongamos atención en saber de quién estamos hablando para saber si lo transformamos a tercera persona el verbo o lo dejamos como está. ¿Okay? Questions, preguntas hasta aquí. No, ¿Mucha información o vamos bien? vamos bien. ¿Vamos bien? ¿Qué dice el resto de la clase? ¿Qué opinas, Abigail? ¿Vamos bien o es demasiada información? What do you think, Abigail? Ya me aprendí tu nombre. ¿O Abigail no está allá? ¿Nos abandonó? Oh my God. Nos abandonó. What do you think, Martín? Profe, olvidé mencionar que una de mis compañeras no se le fue la luz y no pudo ingresar a la clase. Ay, Okay, disculpe, apenas me acordé. don't worry, don't worry. Okay, what about you, Francisco? Do you think we're doing good or it's too much information? ¿Qué opinas, Francisco? ¿Es demasiada información o vamos bien? Vamos bien, profe. Excelente. What about you, Iván? ¿Vamos bien o es demasiada información? Estoy seguro que mucho de esto ya lo habíamos visto o lo hemos visto en diferentes ocasiones, incluso en la televisión, etcétera, ¿no? Pero me gusta como volver a retomar estos temas porque de repente son o asumimos que lo sabemos, como profesores asumimos que los alumnos sabemos estos pequeños detalles de la S o hacer la concordancia de personas y me gusta como retomarlo de repente para solamente reafirmar que si creen que estamos viendo mucha información, levanten la mano y nos vamos más despacio, ¿ok? En sentido figurativo, levantamos la mano. Bien, let's move on then. What about the have and the do? Los dos auxiliares que vamos a tener para el presente, ¿ok? Bueno, incluso para el pasado, pero de momento vamos a trabajar con estos dos auxiliares, el have y el do, ¿no? El have tiene también la función de ser un verbo, que todos ya lo conocemos, es el verbo tener, ¿ok? Pero también nos va a funcionar o nos va a servir mucho para hacer o formular preguntas o formular oraciones y nos vamos a utilizar como un auxiliar igual que el do. ¿Okay?
And as well, we have the third person, okay, who is the only person that changes, okay, es la única persona que va a cambiar. You have, okay, I have, we have, and they have. Y el único que cambia es he, she, or it, y cambia a has, de la misma manera que lo hizo el do. Para todas las personas, we use do, y para la tercera persona, vamos a utilizar el does, okay? For instance, and I have down here, I have a lot of CDs, and he has a lot of CDs, okay? Entonces, igual que como lo hacíamos con el do, para las personas plurales y para el you, y para el I, utilizamos la misma fórmula que es el have, ¿ok? O la misma, no quiero decir conjugación, pero sí un poco. Y para la tercera persona es para el único que nos va a cambiar a has. Para el resto, igual, ¿ok? En presente. Igual, como lo hacemos con el do, con el auxiliar do, el único que cambia es en la tercera persona para das, ¿ok? Cuando nosotros ya lo ponemos en acción, I have a lot of CDs, como un verbo, or he has a lot of CDs. ¿Okay? Si hiciéramos una pregunta, diríamos, has, no, en este caso no, I'm sorry. Clear all my drawings. Okay. ¿Preguntas hasta ahora? No, ninguna, No. todo bien. Okay. Piece of cake. Let's complete each sentence. Chelsea like jazz music. Tenemos que cambiar el verbo que tenemos en el cuadrito verde. Lo tenemos que cambiar a tercera persona si es que aplica, o lo vamos a dejar en simple present, ¿ok? O sea, en su forma básica. ¿Okay? Primero, Chelsea like jazz music. Likes, right? Porque estamos hablando de Chelsea. Okay. She likes jazz music porque estamos hablando de un she. Okay. Muy bien. Second, my brother and I collect stamps. Está bien, así como está. Así como está. Okay. Let's see. Vamos a ver. Great. Collect. Just the way it is. ¿De quién estamos hablando aquí? De ellos. ¿De ellos? De we, ¿no? De No. we estamos hablando exactamente. Porque estamos hablando de mi brother y yo. ¿Sí? Entonces estamos hablando de un we. Okay. So we collect stamps. Okay. You have MP3 on your computer. Es una pregunta. Do you have MP3 on your computer? Vamos a ver si es cierto. Do you have? Okay, great, excellent. ¿Por qué do you have? I mean, ¿por qué you and have? ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de él. De you, ¿no? O sea, te estamos haciendo directamente y entonces por eso estamos utilizando el auxiliar en do y no das, ¿ok? Y como ya tenemos auxiliar, el verbo se pone en la forma más simple y básica, ¿ok? Do you have MP3 on your computer? Yes, I do. No, I don't, ¿ok? Bien fácil. Okay. Ana, negativo, not have a lot of CDs. Doesn't have. Doesn't have. Doesn't have. Does not. Doesn't have or does not have. Bien. ¿De quién ¿Por qué estamos utilizando el does? Es tercera persona. Porque es tercera persona y estamos hablando de un she, ¿no? Y entonces, como ya habíamos dicho, como ya la pregunta era negativo, voy a regresar, como la pregunta, perdón, como nos decía que lo transformáramos a negativo del have, pues entonces ponemos
doesn't have o does not have. Bien. Estamos hablando de un she, entonces utilizamos el auxiliar do en tercera persona. Muy bien. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Sí? Una pregunta. Sara en Katy listen to hip hop. To Sarah and Kate. Does Sarah and Kathy listens to hip hop? Ok, a ver, estamos hablando de un qué. De un she, de un you, We. de un we. Bien. They. De un they. Perdón, sí, tienes toda la They. razón. Es un they. Estamos hablando de un they. Ok. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo contestamos? How do we answer? ¿Cómo formulamos la pregunta? How do we To formulate Sarah it? and Katie listen to hip hop. ¿Cómo otra vez? Could you repeat that again? To Sarah and Katie listen to hip hop. Great. Do Sarah and Katy listen to hip hop? ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un they, de un plural. Entonces, utilizamos el do, ¿sí? A pesar de que son dos mujeres, a pesar de que son dos she, bueno, cuando ya son plurales, ya son un they, ¿no? Y como estamos utilizando un auxiliar, el verbo lo vamos a dejar en la forma más básica, en la forma más simple, ¿sí? Do Sarah en Katy listen to hip hop. Si fuera uno solo, si fuera una sola ellas, entonces a lo mejor sí podríamos decir does Sarah listen to hip hop, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estaremos hablando de un she. Bien, en este caso estamos hablando de un they, entonces utilizamos el do porque es en plurales. Perfecto, muy bien. Entonces, si son terceras personas, pero son plurales, se usa el do El y el plural, verbo así se queda en la misma forma. correcto. ¿Por qué? Porque ya estás utilizando un auxiliar, ¿sí? Entonces, cuando Ah, ya ok. tienes un auxiliar, el verbo siempre va a ir básico. Nunca le vas a agregar nada cuando tienes un auxiliar. ¿Ok? El auxiliar es el que le vas a dar la forma de si es tercera persona o si son plurales. ¿Ok? Ujú, ok. Bien. Em, the store have a big collection of classical music. Is has. Has, ¿por qué has? Porque hablamos de eso, que es la tienda. Exacto, porque estamos hablando de un it, ¿verdad? Estamos hablando de un it, que es la tienda, ¿ok? The store has a big collection of classical music. Estamos hablando de un it, entonces hay que cambiar el verbo, que era el verbo tener, el verbo ha, a la tercera persona, ¿sí? Entonces hace la concordancia del it con el verbo en tercera persona y el verbo have cambia a has, ¿ok? Bien, muy bien. Tenemos otra pregunta y Richard, play the guitar. Como es pregunta, tenemos que utilizar un auxiliar. ¿Qué auxiliar vamos a Does, usar? Ujú. does Richard play the guitar? Does Richard play the guitar? ¿Por qué does? ¿Por qué utilizaste el does? Porque es tercera persona. Porque estamos hablando de un he, ¿verdad? De una tercera persona que es he. Muy bien. Entonces, does Richard play the guitar? ¿Por qué no cambiaste el verbo? ¿Por qué no agregaste una S? Porque el auxiliar ya estaba conjugado. Exactamente, porque el does ya nos está hablando de un he, ya nos está hablando de una tercera persona. Entonces, el verbo play ya no cambia y lo dejamos en su forma más básica. ¿Ok? Last one. My sister, negative, not buy a lot of music. Doesn't buy. Doesn't buy. ¿Por qué doesn't? Porque estás hablando de que no compró. De que no compró, ok. Pero ¿por qué does? ¿Por qué utilizas does?
Sí, estás correcto, pero ¿por qué utilizas das? Porque ya estamos hablando, bueno, ya ocupamos un auxiliar. Porque estamos hablando, muy bien, más o menos, porque estamos hablando de un she, ¿no? Estamos Ujú. hablando de un ella. Entonces utilizamos el das, el auxiliar das, en su forma negativa, ¿ok? Doesn't buy a lot of music. ¿Y por qué no conjugamos el verbo en tercera persona? ¿Por qué no le agregamos la S? Por lo mismo que estamos usando un auxiliar. Por lo mismo que ya estamos utilizando el auxiliar, ¿correcto? Porque ya estábamos hablando de un das, por hablar de ella, ¿sí? Y como ya tenemos el auxiliar, no es necesario que pongamos la S para saber que estamos hablando de un ella. Bien, ¿preguntas? ¿Dudas? No. ¿No? Great. No, todavía. Todo bien, muy bien. Me parece que tenemos un último ejercicio. Ok, sí, tenemos un último ejercicio. Vamos a platicar un poquito. Y a ver, vamos a platicar. Pongan atención a lo que les voy a preguntar a sus compañeros eh, para que podamos, am, digamos, el ejercicio trata de dos partes o tiene dos secciones. La primera sección, the first section, I will ask you some questions. I will ask you these 4 questions, ¿ok? Les voy a preguntar estas 4 preguntas, ¿sí? Al azar, a alguien. Y pon atención a lo que va a contestar tu compañero, ¿sí? Incluso yo lo voy a anotar para poderme acordar, ¿ok? Eric Alvarado, Sí, teacher. do you have a car? Um, I I do not. You do not. Very well. Thank you, Eric. Francisco Vázquez. Hi, Francisco. ¿No puedes En el hablar, baño, se me Francisco? hace. Bueno, no importa. A ver, Germán Sánchez. Are you there, Germán? Yes. Great. Okay. Does Eric have a car? I don't know. He doesn't. Doesn't. He doesn't, right? No tiene. Él no tiene. He doesn't. Ya estamos utilizando la tercera persona. Great. Thank you, Germán. Iván. Yes, Hi, profe. Iván. Do you Hi. have a pet? Yes. Yes. Yes, what? Yes, I do. Great. Thank you, Iván. Héctor. Hi, Héctor. Yes, profe. Does Iván have a pet? I heard that he doesn't have, ¿no? He doesn't? No, he has. Sí tiene He una has? mascota. Yes, Oh, he has. Okay, great. Thank you. Thank you anyway. Enrique, Yes. do you like ice cream? Yes, I do. Yes, you do. Great. Alfonso, Yes, does Enrique like ice cream? yes, they do. Yes, he do. Yes, Yeah, he do. yes, he does. Yes, he Yes, he does. does. Great. Yes, he does. Yes, he does. Excellent. Muy bien. Entonces, this exercise, este ejercicio fue para más o menos eh, ver o entender cómo utilizamos normalmente la tercera persona y cómo ser conscientes de que cuando estamos hablando de un he, de un she o de un it, hay que ponerle la S al final o hay que transformarlo, hay que hacer la concordancia con la persona. ¿Ok? Great. Do you have any question about this lesson? Pues preguntas acerca de esta lección. No? no, profe.
¿Todo bien? ¿Todo cool? Sí, perfecto. Excellent. Let's have a break. Let's take a break. Vamos a tener un descansito ¿les parecen 10 minutos y nos vemos aquí a las 10:15? Sí, está bien. Ok. Ok, nos vemos entonces.